Mi nombre es Damián, soy alumno de la Escuela de Ciclismo Reibo y vamos a intentar analizar el gesto deportivo de la partida detenida en el ciclismo. Vamos. Entendiendo el gesto deportivo. ¿Por qué es tan importante entender el gesto deportivo y por qué se hacen tantos análisis biomecánicos de todos los gestos? Bien, para eso es indispensable abordarlo al menos de tres lugares. Necesitamos entender la parte física, el comportamiento de los materiales, cómo se comportan, qué hacen, qué tengo que hacer yo para que responda de determinada manera. También es indispensable entender cómo tengo que preparar a mi cuerpo desde la anatomía para que se desarrolle de mejor manera en ese gesto deportivo y qué es lo que va a pasar cuando yo empiece a hacer ese gesto deportivo desde la fisiología, cómo responde mi cuerpo. Imagínense ustedes si una persona que está entrenando y cada ejercicio que hace en el gimnasio lo hace a conciencia de que ese ejercicio le está sirviendo para tener un mejor rendimiento en determinada función y en determinado gesto deportivo de ese deporte. Seguramente el deportista lo va a hacer con mucho más entusiasmo. Una vez que el deportista entienda la parte anatómica, fisiológica y la física de ese gesto deportivo, queda en él tener la capacidad de poder interiorizar las habilidades motrices. El sistema nervioso, por más que nosotros le demos toda la información, tiene un periodo de aprendizaje y tarda en adoptar todos los cambios que nosotros le estamos proponiendo. Hay gente que es más rápida, hay gente que es un poco más lenta para eso, y eso se llaman habilidades motrices. Es poder desarrollar un gesto con la menor cantidad de energía posible, que ese gesto sea eficiente y que ese gesto sea económico y que sea rápido en un determinado periodo de tiempo. Dentro de los conceptos físicos que vamos a recordar, vamos a hablar del principio de inercia. El principio de inercia es la primera ley de Newton. Lo que dice este principio es que todo cuerpo permanecerá en su estado salvo que se le aplique alguna fuerza. Eso quiere decir que si la bicicleta y el ciclista están quietos, detenidos, con una velocidad cero, esa es la inercia que tiene ese conjunto de masa que es la bicicleta y el ciclista, y van a permanecer en ese estado salvo que el ciclista comience a aplicar algún tipo de fuerza. Esto se representa con una fórmula que es la siguiente: el equilibrio de fuerzas es igual a cero. Ustedes dirán, pero entonces si todo cuerpo tiende a permanecer en su estado una vez que yo le aplico fuerza y la bicicleta levanta velocidad y llega a los 60-65 kilómetros por hora, ¿por qué no sigue en ese estado y es como que empieza a detenerse si yo no le sigo aplicando fuerza? Bueno, la realidad es que es así. La bicicleta tiende a permanecer a esa velocidad de 65 kilómetros por hora a la que nosotros logramos que llegue, pero se encuentra con ciertas fuerzas, como es la fuerza de rozamiento contra el piso, la fuerza de rozamiento contra el viento, que hace que la bicicleta vaya disminuyendo esa velocidad y que nosotros tengamos que seguir poniendo fuerza para que la bicicleta la mantenga. En principio, lo que nosotros tenemos es que la bicicleta está detenida, estamos haciendo un gesto deportivo de partida detenida y le vamos a tener que aplicar la fuerza suficiente para que esa bicicleta levante velocidad en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos que romper con esa inercia que tiene la bicicleta, que en este momento es estar quieta y va a querer seguir estando quieta. Contra eso es lo que luchamos en la partida detenida. Bien, para poder entender y analizar el gesto deportivo, es importante que tengamos en claro algunos conceptos de física. Algunos de esos conceptos que vamos a ver son esos que están ahí arriba. Primero necesitamos saber qué es la masa. La masa es la cantidad de materia. La cantidad de materia o masa se representa en kilogramos. Normalmente lo solemos confundir con peso, porque el peso no es lo mismo que la masa. Si bien la masa se mide en kilogramos y nosotros cuando nos pesamos en una balanza también vemos kilogramos, no es lo mismo que calcular la masa. Para que entiendan y tengan un ejemplo de la diferencia entre masa y peso, por ejemplo, cuando nosotros nos pesamos en una balanza, en mi caso peso 68 kilos. Esos 68 kilos representan mi masa, bajo algunas condiciones. Por ejemplo, es mi masa en este planeta, donde la gravedad es una constante de 9,8.
Si yo me voy a otro planeta o a la Luna, voy a pesar un poco menos. Otro problema que podemos llegar a tener para confundir masa con peso es, por ejemplo, si yo me paro en la balanza, peso 68 kilos. Ahora, si yo salto en la balanza hace un pico donde puede llegar a 100, 115 kilos. Esa energía cinética, la energía cinética pesa, pero mi masa no cambió. Mi masa, mi estructura corporal sigue siendo la misma y sin embargo mi peso varió. Ese es un buen ejemplo para que tengan en cuenta de que masa y peso no es lo mismo, si bien la masa se mide en kilogramos. En este caso, que es lo que a nosotros nos interesa, el ciclista y la bicicleta tienen una determinada masa y en esas condiciones estáticas van a tener un peso. Ese peso va a ser fuerza de rozamiento y ese peso es, para que ustedes tengan una idea, la masa es la dificultad que genera para moverse, para generarle una aceleración. Eso quiere decir que un ciclista con una bicicleta más pesada, la sumatoria total de esos dos elementos, van a generar mayor dificultad para ponerse en movimiento, mayor resistencia. Un ciclista más pesado y una bicicleta más pesada, indefectiblemente van a tener que tener más fuerza para poder generar la misma aceleración que genera otro ciclista más liviano con una bicicleta más liviana que tenga la misma fuerza. ¿Sí? Dos ciclistas que los dos muevan 120, 130 o 200 kilos de sentadilla, los dos iguales, para poner un ejemplo de una fuerza de miembro inferior, ¿sí? Los dos levantan el mismo peso en sentadilla, pero uno tiene más masa, uno tiene mayor cantidad de kilos en masa que no es magra, que no es músculo que le genera fuerza, sino que por ahí es grasa. Entonces es como si estaría llevando un lastre y ese aumento de masa va a generar mayor resistencia al movimiento. Otro concepto que tenemos para ver ahí es el concepto de fuerza. La fuerza es una propiedad vectorial, ¿sí? Y la fuerza es la capacidad de cambiar la aceleración de una masa. O sea, todo cuerpo va a tender a permanecer en su estado, salvo que aparezca alguna fuerza que cambie el estado de ese movimiento. Cambia el estado o la forma. La fuerza es la encargada de cambiar el estado o la forma de un material. Si yo le aplico una fuerza a un material, lo deformo porque estoy cambiando esa forma y lo hago a través de una fuerza. Otra propiedad que tenemos ahí es la aceleración. La aceleración es la diferencia entre velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial y tiempo final. O sea, para que tengan una idea, no es lo mismo un ciclista que pueda llegar a 70 kilómetros por hora, pero que necesite mucho tiempo para poder levantar esa velocidad. En el caso de la partida detenida, lo que nosotros estamos evaluando es netamente la aceleración. Estamos evaluando. La fórmula de aceleración dice algo así. Dice que la aceleración es igual a velocidad inicial menos velocidad final sobre tiempo inicial menos tiempo final. Entonces, acá entra la variable tiempo. El tiempo es indispensable para la aceleración. Estamos necesitando que esa persona levante la mayor velocidad posible, pero en el menor tiempo posible. Ahora que ya recordamos algunos conceptos de física, como qué es la fuerza, qué es la masa, qué es la aceleración, vamos a recordar una fórmula que seguramente hemos visto varias veces, que es la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, a nosotros lo que nos interesa es la aceleración. En este caso vamos a despejarla. ¿Se acuerdan cómo era? La aceleración, que está en el segundo término, yo la necesito en el primer término, que es el término de la incógnita. Entonces, vamos a arrancar por eso. Vamos a dar vuelta a la fórmula. Masa por aceleración es igual a fuerza. Ahí ya está un poco más amigable. Bien, esta masa que está multiplicando, la vamos a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces me queda que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y eso es súper importante que lo entendamos, porque la fuerza, que es una propiedad vectorial, a nosotros nos cuesta muchísimo aumentarla. Horas de gimnasio, horas de ejercicios, saltos,
Siempre estamos los deportistas obsesionados en mejorar nuestra fuerza. Algo importante para entender es que toda esa fuerza que generamos va a ser dividida por la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que pesar, si bien no es lo mismo masa que peso, como aclaramos en el video anterior, nosotros lo expresamos en kilogramos. No es lo mismo que nuestra masa sea de 68 kilos o que sea de 65 o de 64. Si ustedes ven las tendencias en ciclismo mundial, sobre todo cuando toca escalar, que es donde hay que hacer más fuerza, los ciclistas escaladores suelen ser los más livianos, porque intentan disminuir su masa al máximo posible. Entonces, cada vez que estemos en el gimnasio intentando aumentar la fuerza, recordemos que también deberíamos visitar a un nutricionista para intentar bajar nuestra masa. En el cuerpo se ve una propiedad, que es que parte de la masa genera fuerza, que es la masa magra, la masa muscular. Gran parte de esa masa genera fuerza, pero tenemos otra parte de masa, que es la masa grasa, que no genera fuerza y es lo mismo que llevar un lastre y nos va a estar dividiendo toda la fuerza que tengamos sobre ese lastre. Entonces es importantísimo o tan importante bajar de peso y bajar la masa grasa y tener más cantidad de masa magra que genera fuerza, como ir al gimnasio y matarse haciendo ejercicios. Entonces esta es una fórmula que nos ayuda bastante a entender qué es lo que tenemos que hacer para tener mayor aceleración. Bueno, ya recordamos la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y ahora vamos con la tercera ley de Newton. Newton trabajó bastante sobre esto. Bien, vamos a ir a la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Qué dice la ley de acción y reacción? La ley de acción y reacción dice que siempre que yo aplique una fuerza, voy a recibir otra fuerza en igual dirección y magnitud, pero en sentido contrario. Perfecto. Esto quiere decir que cuando yo aplico una fuerza, recibo otra fuerza igual. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo agarro una pelota y la pico contra el piso, además de la fuerza de gravedad, yo le estoy imprimiendo una fuerza. Estoy aplicando una fuerza sobre esa pelota para que pique fuerte. ¿Todas las pelotas pican iguales? No. Todas las pelotas no pican iguales. La misma pelota, si yo la desinflo, cuando pique contra el piso, esa pelota se va a deformar, va a absorber energía y ya la devolución de la energía no va a ser la misma. Ahora, si yo esa pelota la inflo bien dura, sí va a picar y va a volver bastante.